Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas, naturalmente recogiendo todo lo que dejó ayer el discurso del presidente en la inauguración del periodo ordinario número 144. En un ratito vamos a estar repasando los principales detalles, los extractos más importantes. Estos, además, son los principales títulos. Asamblea Legislativa. El presidente Javier Milei inauguró el periodo de sesiones ordinarias. Informe anual ante la Asamblea Legislativa. El gobierno presentó su memoria del Estado de la Nación 2025. Y en este contexto, en la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei prometió 9 meses ininterrumpidos de reformas. 90 dijo exactamente que van a ser las reformas que se esperan para este nuevo año parlamentario que se estrena a partir de, ayer con su discurso inaugural. Hoy es el primer día hábil. A full el Congreso va a empezar a trabajar, si esa es la cantidad de reformas que se vienen para estos próximos 9 meses. Un embarazo, una gestión llena de reformas. ¿Cómo andás, Tony? Bienvenido. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Todavía analizando lo que dejó el discurso de ayer del presidente Javier Milei, que a diferencia de otras aperturas de periodo ordinario, no hemos visto tampoco grandes anuncios de proyectos de ley, ni algo que nos indique precisamente o nos dé mayores presiones por dónde va a ir el pulso político del gobierno en el Congreso de la Nación. Sí, se habló de avanzar con las reformas y demás. Uno entiende que La Libertad Avanza va a intentar estirar este viento triunfalista que le dejó el periodo extraordinario. Vamos a ver cuáles van a ser las principales iniciativas que van a activar ahora. ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Meli, Antonia? Bueno, sí, efectivamente, fueron títulos, grandes títulos, ¿no? Las 90 reformas, 10 por mes durante 9 meses, que todavía no conocemos cuáles son, obviamente, en detalle esas 90 reformas. Creo que si las nombraba una por una, Meli, nos quedábamos hasta las 3 de la mañana, más o menos. Hizo grandes anuncios, pero, insisto, fueron títulos, ¿no? Reforma electoral, reforma penal, reforma del Código Civil y Comercial, reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, aduanera, reforma tributaria, aduanera, exactamente. Pero bueno, son proyectos de la Ley de Educación. Ley de Educación, exactamente. En el programa anterior repasamos con Nico Gallardo los principales puntos. Pero bueno, esos proyectos todavía no ingresaron, así que veremos cuáles son las prioridades del gobierno. Por lo que entiendo, hasta ahora no hay una hoja de ruta demasiado clara de cuáles van a ser las prioridades, ¿no? Todavía se está todo un poco acomodando. Recordemos que se tienen que terminar de conformar, mejor dicho, las comisiones, ¿no? Que es el primer paso para analizar la agenda legislativa. Así que, bueno, seguimos con las repercusiones y el análisis. Bueno, ahí estamos viendo fragmentos de lo que fue la transmisión oficial a cargo de la televisión pública. Todo estuvo, obviamente, cuidadosamente montado desde ese atril desde el cual el presidente de la Nación hablaba, en la recepción. Ahí estamos viendo la firma del libro de honor. Después podemos compartir incluso lo que escribió y después lo copió al otro libro. Luego, naturalmente, dejó impregnada su característica firma Viva la Libertad, carajo. También de esa manera cerraba esta firma en el libro de honor, la recepción de diputados y senadores en comisiones de Exterior y de Interior que lo acompañaron, y un discurso que estuvo muy encendido, donde hubo incluso acusaciones directas hacia empresarios, hacia sectores de la política. Algunos incluso los nombró con nombre y apellido. En otros casos fue más elíptico, pero a nadie le quedaron dudas porque se encargó de circunscribir bien los detalles para que entendamos a qué se estaba refiriendo. Y eso es lo que produjo que el discurso también durara más de lo esperado. Es que fue un discurso donde más cómodo se lo sintió al presidente, por lo menos así lo percibí yo, a diferencia de las otras asambleas legislativas en las que le tocó participar.
Fue un discurso en el que se permitió salir de el texto escrito para ir y volver con los diputados de la oposición, a los que permanentemente confrontó, donde se permitió también incluso salir por algún momento del atril para saludar a Patricia Bullrich, básicamente donde dijo todo lo que quiso. El presidente. Sí, no se guardó prácticamente nada. El presidente de la nación. Sí, en ese sentido, algunos, mientras estaba el discurso en vivo, del que ahora vamos a estar compartiendo algunos extractos y detalles, algunos destacaron la cantidad de agravios que le propinó puntualmente al kirchnerismo, quienes muchas veces lo llamó cucas, ladrones, sí, delincuentes, sinvergüenzas, etcétera, renovó etcétera. El stock de apodos el presidente. Sí. También, ¿no? Y también estuvo muy bien marcado esas inflexiones en el discurso cuando dejaba de leer y también hace una pausa para que su sector político lo vitupiraba o lo alabara o lo aplaudiera o contestara casi como si fuese por momentos tribunas, ¿no? Que se alentaban en un sentido y en el otro. Por momentos se escuchaba con claridad lo que cantaban algunos, por momentos no se escuchaba, para eso estaban ustedes ahí siguiendo desde dentro del recinto y en redes sociales, que hay una transmisión aparte, ¿no? Está como el react en vivo y en directo. Lo que más se destacaba es que volvió un presidente de la Nación con características más de panelista de televisión que de anuncios institucionales en el marco de la apertura de sesiones. Por eso yo creo, y esta apreciación tuya Sí, yo coincido, se lo vio tan cómodo, ¿no? Porque se vio la esencia de eso que él maneja muy bien, que es ese tipo de discurso y ese tipo de inflexiones y ese tipo de lenguaje y de gesticulación. Y la verdad que por momentos algunos se reían fuerte de las cosas que hacía o de los apodos, como decías vos, que utilizaba, y otros lo tomaron de manera, agraviante, obviamente. Ahí vemos cómo se encendían los balcones. Realmente yo recibía muchos mensajes y seguía muy de cerca esto, que iba generando muchas reacciones. Algo que no suele generar ninguna apertura de sesiones ordinarias, porque lo que menos genera es reacciones. Es como, bueno, a ver qué va a anunciar y si no hay anuncios, listo. Porque venimos de una apertura el año pasado bastante chata en comparación a esta, porque claro, Meli, el año pasado los diputados y senadores del kirchnerismo no fueron, ¿recordás? Dejaron las bancas vacías, entonces Milei no tenía con quién confrontar en ese momento. Ahora la estrategia del kirchnerismo cambió, decidieron estar presentes y fue el escenario más fértil para que Milei hiciera lo que fue a hacer, ¿no? Lo aprovechara, sí. Exacto. Milei fue directamente a confrontar con Unión por la Patria desde el primer minuto, ¿no? Cuando el punto de inflexión fue apenas unos minutos inició el discurso, cuando él dice: ustedes también me pueden aplaudir porque yo soy el presidente también de ustedes. Bueno, sí, aunque no les guste. Aunque no les guste. Ahí fue el momento donde la Asamblea tuvo un quiebre y no hubo retorno, ¿no? Sí. Y coincido con Antonio, vuelve el Milei original, ¿no? Había prometido no insultar más y ayer fue una catarata de insultos. Por supuesto, envalentonado con el resultado que ha sido las sesiones extraordinarias, donde han logrado sancionar todo lo que se propusieron, menos ley de glaciares, que no llegó a ser sancionada todavía, pero todo lo demás fue aprobado. También se mencionó, ¿no?, el sentido que tenía y se hizo especial atención a la provincia de Río Negro, donde se espera que con la actividad minera, petrolera y, por supuesto, extractivista, se genere la nueva metrópolis, dijo. A mí me llamó la atención, quiero agregar un poquito a lo que decía Caro, que el peronismo no se levantara y se fuera. Eso hablábamos en el programa anterior, sí. Estaba viniendo hasta acá. Pero no, porque también hubo un momento en el que empezaron a cantar con la muerte de Néstor Kirchner. Y me llamó la atención de personas que fueron muy cercanas al expresidente, como Jorge Tayana, Eduardo Valdés, no pudieran marcar en ese momento un quiebre con lo que estamos acostumbrados a lo que es la arena política de discusión, de chicana, donde el cucas ya es parte de alguna forma de ese lenguaje. Pero celebrar y cantar sobre la muerte de un expresidente me pareció que fue un pasito más, y vi como muchos de ellos, se mantuvieron ahí. Sí hubo momentos en los que Germán Martínez se acercó a hablar con Martín Menem, con Bartolomé Abdala, advirtiendo la cantidad de agresiones e insultos que estaban recibiendo.
claramente fue una estrategia y una decisión política, vaya uno a saber cuál era el objetivo final, pero quedarse ahí fue una decisión y recibir todos los insultos y las agresiones de parte del presidente y también de los balcones donde estaba la militancia libertaria. Vamos a empezar a recorrer entonces fragmentos del discurso del periodo inaugurado por el presidente de la Nación, el número 144. Así hablaba el presidente de la Nación a los argentinos. Nuestro planteo de apertura comercial se basa en un fundamento moral que señala que coartar la libertad está mal, robar está mal y la corrupción está mal. Además, nuestra política promueve la eficiencia, por lo que implica mayores salarios y menores precios, más consumo, tanto presente como futuro, y por ende mayor bienestar. Finalmente, y como si todo esto fuera poco, mejoran las condiciones de vida de casi 48 millones de seres humanos. La política, para nosotros, debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral para que los representantes sean responsables de sus representados. Y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Este es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico en los asuntos del Estado. Bueno, en este fragmento era cuando empezaba a enumerar este informe de gestión, las cosas que se habían hecho y habían sido responsabilidad de cada uno de los ministros, a los que, como bien señalaba antes Tony, iba haciendo la pausa y los iba mencionando, diciendo, bueno, gracias a tal ministro se logró tal cosa. Bueno, en este caso se hablaba de esta agenda. A ver, lo seguimos escuchando. Y esto también aplica la promiscuidad histórica entre la política y la justicia. La justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas que sea justa. ¿Cuáles podríamos imaginar de cara a haber recorrido durante varios meses por la ley de bases u otros proyectos? ¿Cuáles podríamos imaginar que podrían ser esa serie de proyectos que hagan que la justicia sea más justa, más equitativa, más independiente? Bueno, a ver, en principio uno de los temas vinculados a la justicia va a ser el envío de pliegos para cubrir cargos vacantes, ¿no? Claro. Esto está de la mano con la reforma judicial. Todavía no conocemos detalles de la reforma judicial, pero sí sabemos que el Ejecutivo tiene intenciones de cubrir vacantes en tribunales ordinarios y en la Corte Suprema, donde hay 2 vacantes pendientes desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, en todo el país hay alrededor de 400 juzgados sin designación de un juez titular. Sí, y también se hablaba mucho, recuerden ustedes, de cómo está la actividad judicial muy mal distribuida, cómo hay regiones donde directamente no tenés fiscalías y vos tenés que irte, si, qué sé yo, sucede algo en Mar del Plata, te tenés que ir a Dolores y tantas cosas donde eso también le quita agilidad, que es una de las palabras que él menciona, y yo pienso también de toda la cuestión que tiene que ver con la modernización de la justicia. La justicia hoy por hoy se basa en revisar papeles, por eso muchas veces, me estoy refiriendo más que nada, qué sé yo, a la justicia penal, tarda tanto en, o se le pierde en el camino de revisar esos papeles. Se le pierde entrevistarse con algún preso al que le terminan dando algún beneficio porque alguien recomendó que efectivamente estaba apto para tal cosa y ese preso sale con un permiso especial y en esa circunstancia mata, viola o se fuga. Sí. Toda la cuestión también, obviamente, del funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Los exámenes para los concursos de los jueces. No sé, me parece que hay mucho ahí para pensar de lo que puede traer todo el capítulo judicial. Una perlita que nos dejó ayer el mapeo de los balcones en el recinto es este tema judicial que es parte de la agenda de la mesa política de La Libertad Avanza. Tiene que ver con
quiénes estaban con cada uno. Por un lado lo podíamos ver a Eduardo Lule Menem sentado en el primer piso de los balcones del recinto y nada más ni nada menos tenía a su lado a Santiago Viola, este abogado de los hermanos Milei, muy cercano a Karina y uno de los nombres que siempre suena cada vez que hay que hacer algún reemplazo en justicia. Abajo sí estaba sentado el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que exhibió un bronceado que le deben haber dejado sus vacaciones, se lo vio sonriente y que acompañando. Está de retirada ya del y está de gabinete, retirada, ¿no? sí, claro, está de retirada, Claro. pero también del otro lado, en los balcones de enfrente, estaba Sebastián Amerio, el secretario de Justicia, muy cercano a Santiago Caputo, con mucha incidencia en la Secretaría de Inteligencia del Estado, mostrando un poco ahí la pulseada que hay hacia adentro de la Libertad Avanza con cuál va a ser la política judicial que encabece un gobierno que se enfoca principalmente en lo económico, un gobierno que aún no pudo designar ninguno de los dos cargos vacantes que tiene en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver ahora que se acerca a tener una mayoría de 47 senadores, que igualmente aclaramos no es una mayoría fija, no es una mayoría que esté grabada a piedra, sino que va a ir fluctuando, pero sí podemos decir que está mucho más cerca de llegar a los 48, que son los 2/3, para poder definir un nuevo juez de la Corte Suprema. Entre paréntesis, recordar que hoy hay paro de trabajadores judiciales que se están movilizando a estas horas hacia los tribunales. Bueno, me imagino también reaccionando frente a todo este contexto y también frente a lo que es el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires, toda la cuestión laboral. Sí, el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los capítulos de la reforma laboral, que dicho sea de paso, en estos momentos la CGT está planteando ya el primer recurso de inconstitucionalidad de la reforma laboral en el marco de una movilización a Palacio de Tribunales que estaba sucediendo esta mañana. Así que, ya que lo mencionas, aclarar que se abre ahora el capítulo judicial de la reforma laboral. Así es. Bueno, seguimos adelante, seguimos escuchando al presidente de la Nación. Y para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad. Debemos avanzar sin pruritos en la modificación del Código Penal, introduciendo penas más duras y con mayor cobertura de la prisión efectiva. En definitiva, para poder seguir avanzando en nuestra consigna del que las hace, las paga. El que las hace las paga es, digamos, el lema, la espada de ahora la ex senadora Patricia Bullrich, que llevó adelante toda esta reforma del régimen penal judicial, además de la reforma del Código Penal, ¿no? O sea, es como un poco más ampliado que esto. No sé si se vio, Meli, en la transmisión oficial, porque bueno, nosotros estábamos siguiendo la in situ la asamblea, pero en ese momento exacto él se retira, se aparta un poco del atril y va a abrazar a Patricia Bullrich, que estaba en primera fila. No sé si se vio ese momento, pero nosotros lo pudimos ver. Un agradecimiento especial y una senadora completamente empoderada después de lo que fueron las extraordinarias, donde Bullrich de alguna manera se cargó al hombro, ¿no? La sanción de la ley penal juvenil, de la reforma laboral, del acuerdo Mercosur-Unión Europea, y que después buscó capitalizar claramente esos triunfos con videitos propios publicados en redes sociales, etcétera, ¿no? Sí, también ayer un día muy particular donde había especial interés en lo que se podía decir que fueron, si se quiere después para analizar, cuáles han sido las omisiones, ¿no? Dentro del discurso de lo esperable del presidente de la Nación. Ayer finalmente liberaron al gendarme argentino Nahuel Gallo después de haber estado detenido absolutamente ilegal en Venezuela. Ahora mismo, digamos, estaban justamente las autoridades del Poder Ejecutivo asistiendo al edificio de Gendarmería porque se estaba haciendo los exámenes médicos después de haber prolongado su huelga de hambre. Se lo vio visiblemente muy afectado por eso, y esta cuestión en el medio que se cuela del traslado del gendarme luego de ser liberado de un avión que está directamente vinculado a la AFA, así que había también como una gran expectativa a ver sobre si iba
a mencionar algo o no. Digo esto porque justamente la senadora es alguien que se expresó en redes sociales al respecto, mientras que quien primero daba esta información también a través de las redes sociales era la Asociación de Fútbol Argentino. Así que bueno, ahí también había como un caso aparte para estar mirando de cerca y no hizo mención. Sí se refirió a Irán y a lo que está pasando en el contexto internacional, pero no hizo mención. A ver, escuchamos un fragmentito más del presidente de la Nación. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial, primaria y secundaria. Todos sabemos que bajo lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo, las estadísticas son apabullantes. Por eso, durante nuestro gobierno, las escuelas servirán a su propósito original de darle las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos. Bueno, y ahí es donde también de alguna manera esbozó algo en relación a la reforma educativa, ¿no? No adoctrinar a los niños en las escuelas ni en las universidades. Claro, él habló de una reforma en los 3 niveles educativos y en paralelo tenemos, Meli, recordás el presupuesto universitario que ya ingresó ese proyecto al Congreso, de hecho formaba parte del temario de extraordinarias, todavía no se comenzó a tratar, pero es otra pata del tema educativo. De lo que dejó el discurso del presidente de la Nación y después el asado, ¿no? Sí. El asado. El asado en la residencia de Olivos. Tarde arrancó el asado porque todo se prolongó bastante respecto de lo que estaba previsto. Además, no se había filtrado nada del discurso y ahora uno piensa si no se había filtrado nada porque no había alguna reforma importante para anunciar. De hecho, no hubo un anuncio concreto, sino que se tituló, en todo caso, dentro de qué órdenes iban a estar siendo esos proyectos de ley que van a ser debatidos este año, que es un año particular porque es un año no electivo, entonces ahí se puede dar lugar a otro tipo de discusiones. Hay que ver si se avanza finalmente con la eliminación de las PASO, el financiamiento de los partidos políticos, son algunos de los temas también que se abren interrogantes a partir de un discurso del presidente que no fue demasiado preciso con las reformas a las que quiere ir, pero sí que dejó en claro que va a seguir con su agenda reformista. Vamos a ver cuáles serán las próximas áreas reformadas. Y la palabra reforma fue una de las palabras que obviamente, como creo que ya lo sabíamos un poco todos, más mencionó el presidente de la Nación. Hacemos la primera pausa, aquí en Consenso tenemos más para seguir compartiendo con ustedes y analizando, y también tenemos las voces de los protagonistas en instantes. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, seguimos adelante con consenso y seguimos también analizando lo que dejó ayer el discurso de el presidente de la Nación, un discurso que decíamos se extendió más de lo previsto, lo que había trascendido es que iban a ser alrededor de 50 minutos, pero entre una cosa y la otra, y las pausas y los coros y las tribunas y los improperios y las exaltaciones, duró 1 hora 40 y pico de minutos. Así que bueno, hay mucho para analizar. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado. Diputado por la provincia de Río Negro, el diputado Capozzi ya está ahí del otro lado conectado. Gracias, diputado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, se habló particularmente de su provincia. Hay mucha expectativa sobre lo que puede dar en términos de oportunidades de trabajo. ¿Cómo están las cosas allí? ¿Cómo ve esta situación que ayer describió el presidente con la intención de que Río Negro se convierta en la nueva metrópolis? Sí, creo que él habló de Neuquén, no de Río Negro. Ah, bueno. Pero Gracias. Sí, yo pensé que habían hablado de Río Negro, pero bueno, está bien. Tiene razón usted. Tiene más sentido. Igual son ahí muy vecinas. no, pero aparte hay una confusión también general, que cuando se habla de Vaca Muerta se habla solamente de Neuquén, y Vaca Muerta es una región, Claro. y esa región comprende las dos provincias, Neuquén y Río Negro. Evidentemente, y no solo fue el presidente, sino que yo hace unos 3 meses tuve la oportunidad de participar de un evento donde el disertante era Andrés Malamud, el politólogo. Ujú. Y él hablaba de esta región, Neuquén y Río Negro, como el futuro de la Argentina, ¿no? Ahí tenemos, el presidente ayer prácticamente cerró su discurso hablando de la inteligencia artificial, la necesidad de hacer de la Patagonia un polo de desarrollo en todo lo que sea esta materia. Y bueno, es precisamente esto lo que estamos trabajando. Yo el día jueves tengo un evento en Bariloche, una reunión con directivos de INVAP, que es posiblemente la empresa tecnológica más avanzada de Latinoamérica, donde tienen distintas ramas de negocio, de medicina nuclear, energía nuclear, aviones no tripulados, satélites, radares, y ahora también una línea de trabajo tendría que ser esta, porque las condiciones geográficas son las necesarias para lo que se llama minar, ¿no? Las bajas temperaturas, la poca densidad poblacional, y sobre todo tenemos todo tipo de energía, desde el gas, que sería la primera en utilizarse, siguiendo por la eólica, la hidráulica, la solar, y obviamente Bariloche hace 70 años que tiene su reactor en el Balseiro, así que somos los pioneros, fuimos uno de los 5 países del mundo empezamos a desarrollar todo el programa nuclear. Hoy quien lo preside a nivel mundial es un argentino, así que estamos muy esperanzados, ¿no? Y además que lo que va a derramar esto de las construcciones de los distintos oleoductos que ya están en marcha, y el puerto de aguas profundas o cerca de Sierra Grande, donde van a terminar y va a poder procesarse y elaborar lo que es el gas licuado, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Quería preguntarle su impresión sobre la asamblea del día de ayer en general. No sé si usted participó, pero ¿qué le pareció el discurso del presidente? Que bueno, utilizó un tono bastante encendido. Los anuncios que hizo, que bueno, fueron por ahora meros títulos, pero bueno, sí cumplió en definitiva con sus expectativas. La verdad es que el comportamiento de los diputados a mí me avergüenza un poco, ¿no? Y no lo achaco solamente, posiblemente las provocaciones sabemos de dónde inician, pero también hay que tener cierta altura para no responder a ellas, ¿no? Me acuerdo Mauricio Macri que padecía lo mismo, y él decía que, bueno, lo que dice esta gente habla más de ellos que de mí. Y creo que el presidente, no sé si intencionalmente o inocentemente, cayó en esta emboscada que le tendieron y respondía, cuando en realidad creo que la asamblea es un evento que es
la síntesis de lo que tiene que ser la vida democrática de un país, en la representación de todos los cuadros políticos, de todos los aspectos y de toda la sociedad, y el presidente que no solo tiene que hacer un balance de lo que ocurrió el último año, sino de lo que viene, de lo que es más importante, ¿no? Nosotros desde el PRO acompañamos durante 2 años la gobernabilidad, pero ahora llega el momento de que, bueno, él habló de que este tiene que ser el año del desarrollo de la Argentina. Y por ahí es la cosa. Creo que habría que haberle destinado más tiempo a esto, a darle ciertas precisiones. Me alegró mucho que hiciera hincapié en todo lo que tiene que ser la actualización de la justicia argentina. Para mí la administración de justicia es el primer y el gran mal del país. Yo le quería preguntar, diputado, por cómo se imagina su relación política con el gobierno nacional. Usted es parte de un bloque que viene manteniendo una distancia con el oficialismo. A usted lo hemos visto acompañar el dictamen de la reforma laboral que incluyó varios de los puntos del proyecto que usted había presentado años atrás. Lo vimos dando quórum, algo que en Provincias Unidas casi no hubo ningún otro diputado, creo que dio quórum, o tal vez alguno de lo que me estoy olvidando, pero me acuerdo de su presencia. Y bueno, fue clave también para una votación que parecía reñida para el gobierno. ¿Cómo se imagina de acá en más su acompañamiento, su relación política con las reformas que puedan llegar a venir? Bueno, en cuanto a haber dado quórum, sería ilógico, impensado que no hubiese dado quórum cuando estuve trabajando desde el mes de julio hasta noviembre, dentro de lo que era el marco del Pacto de Mayo, la Comisión de Derecho al Trabajo. Nos reuníamos todos los martes precisamente en la Secretaría de Trabajo, y ahí hicimos un primer borrador que era desde el punto de vista meramente académico, no era vinculante ni mucho menos. Después se le agregaron algunas cosas una vez que ese proyecto se giró a la Secretaría Legal y Técnica, al Ministerio de Capital Humano y al Ministerio de Economía. Bueno, ahí se agregaron algunas cosas, lo cual llevó a que, si bien yo acompañé en general la promulgación de esta ley, marqué mi diferencia en 3 puntos, ¿no? Y el más importante era el Fondo de Asistencia Laboral, el cual yo no estoy de acuerdo en su constitución. ¿Cómo viene la cosa? Bueno, hoy mismo acabamos de presentar con la diputada Alejandra Torres un proyecto de ley que era el famoso artículo 44 del proyecto, que se refería a su vez al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto ordenado, en realidad mal dicha Ley de Trabajo, texto ordenado, que habla de las enfermedades y accidentes inculpables. Así que creo que lo que nos ha dado esta reforma laboral es un marco. Es como el guarrael de una autopista. Ahora nosotros la tenemos que llenar de contenido para que verdaderamente genere trabajo, para que terminemos con este flagelo del 45% de trabajadores en negro, y para que las pymes vean que sí pueden invertir y que el RIMI, este régimen de incentivos para medianas empresas, sea una realidad. Diputado, ¿usted se imagina que el ritmo que ayer anticipó el presidente de la Nación con estas 90 reformas enviadas a lo largo de 9 meses va a ser posible? ¿Que el clima dentro del Congreso, consensos, negociaciones de por medio, va a estar dado para que puedan prosperar esa cantidad de reformas? Bueno, a ver, dos cortes de la película de los últimos 2 años. Los primeros 2 años de vida legislativa, digamos que el oficialismo se movió en franca minoría, y si logró la aprobación de la ley de bases, eso fue gracias al PRO, a algunos de los que llamaban bloques dialoguistas. Hoy tiene 95 diputados, con lo cual es mucho más fácil, claro. Está muy, muy cerca de ese número mágico de 129. Así que me parece que sí, que es hora de que empecemos durante 2 años, hasta el diciembre del año pasado,
Creo que las sesiones fueron manejadas más que nada, las convocatorias venían de la oposición, pero la tarea que hicieron durante el verano, durante las extraordinarias, fue verdaderamente, perdón la redundancia, fue extraordinario. Nadie pensó que podían sacar. Creo que lo único que quedó pendiente del ambicioso proyecto que tenían o la meta que pensaban en lograr, quedó afuera glaciares, pero por cuestión de semanas, y la reforma del Código Penal, lo cual eso sí va a dar mucho debate, y es un código de fondo, no podemos tratarlo en extraordinarias, hay muchos puntos. Por ejemplo, yo estoy trabajando en uno que parece muy chiquito, pero son los delitos a bordo de aeronaves, que no está previsto. Obviamente el código nuestro tiene 102 años de antigüedad, así que va a haber que trabajar mucho en eso. Los ciberdelitos, ¿no? Diputado, quiero retomar un tema anterior. Usted mencionó que junto con la diputada Alejandra Torres se están presentando un proyecto retomando el tema del artículo 44, ¿no? De reforma laboral. ¿Entendí bien? Sí, el artículo 44 llegó a la Cámara de Diputados. El que fue eliminado, claro. Claro, Y quería saber en qué pacto consiste el proyecto, cuál es la propuesta. La propuesta que nosotros hacemos con la diputada Torres es mantener los plazos que actualmente tiene la ley de contrato de trabajo, que es decir, esto de que va de 3 meses a 1 año, según la antigüedad del trabajador y si tiene o no tiene cargas sociales. Eso queda como está. El que no tiene cargas sociales, que tiene una antigüedad menor de 5 años, va a tener el beneficio durante 3 meses. El que tiene más de 5 años de antigüedad y cargas sociales hasta 1 año. La diferencia es que el primer día de baja no genera una contraprestación dineraria. Del segundo día de baja hasta por los siguientes 29 o 30 días, según el mes, a cargo del empleador, y según el régimen que yo acabo de decir, de 3 meses o hasta 1 año, se abone el 80% del salario, como venía haciéndose, tomando los salarios diferenciales, etcétera, etcétera, pero que con la posibilidad que el empleador pueda subrogar su obligación en una compañía de seguro de retiro, una compañía en la ART, que actualmente cubre a sus trabajadores, pero por riesgo de trabajo, o en una obra social que ya es la del trabajador, o en una prepaga. Obviamente en cada uno de estos casos con una sobreprima, que tendría que ser muy poco, muy económica. No solo es un beneficio para el empleador, porque deja de pagarlos, en su caso pueden ser 11 meses de salario, sino que se acaban los certificados de favor, porque el control médico lo va a hacer la RT, la obra social o la prepaga. Y segundo, porque vamos a tener la historia clínica de cero. Yo soy abogado y abogado laboralista. Y uno de los problemas graves que se presentan en lo cotidiano es que cuando un trabajador tiene una enfermedad o un accidente, se suele presentar este problema. La RT considera que ese accidente o esa enfermedad ha sido inculpable, es decir, que no tiene una relación directa e indirecta con el trabajo, y entonces le dice: tenés que ir a tu obra social. Van a la obra social y le dicen exactamente al revés. No, tenés que ir a la RT porque esto fue un accidente de trabajo. Conclusión, el trabajador se queda sin cobertura médica y nadie le paga los salarios. Entonces, para terminar con esto, nuestra propuesta es que sean las ART o las obras sociales quienes afronten el pago. Y la discusión se acabó, como es en España. En España no hay discusión de si una enfermedad es o no enfermedad del trabajo. Siempre lo paga la seguridad social. Diputado, la diferencia es si lo hacen a través de una mutua o no. ¿Pudo conversar este tema con funcionarios o diputados del oficialismo para ver si iba en línea con lo que buscaba en su momento el gobierno nacional con ese artículo? Sí, yo se lo giré a la asesora de la senadora Patricia Bullrich. También se lo giré al bloque PRO y al bloque de La Libertad Avanza. ¿Y qué repercusión tuvo? Por ahora simplemente que lo iban a estudiar, me parece lo lógico. Esto va a ser un debate que tenemos que dar en comisión, habrá que defender nuestro proyecto.
Ahora, esta ley, así como está, ¿es capaz de generar mejores condiciones para que todos aquellos que han perdido el empleo como consecuencia de distintas medidas económicas, no necesariamente las de este gobierno, sino las del gobierno anterior, inclusive puedan ser absorbidas por otras industrias, puedan transformar o reconvertir su medio de vida? ¿Están dadas las condiciones a partir de esta ley? Mira, esta ley es necesaria, no es suficiente, pero puedo ir y hablar sobre mi provincia. Ajá. Nosotros tenemos una región que se la llama Línea Sur, donde el 85% de trabajo es estatal y el otro 15% son servicios a donde uno recurre, pero porque cobró un sueldo de los distintos ámbitos estatales, nacional, provincial, municipal. Hoy hay localidades como Jacobasi, donde se hacen turnos en la municipalidad. Hay trabajadores que trabajan los lunes, miércoles y viernes y otros martes, jueves y sábado. ¿Por qué? Porque necesitan darle un ingreso a la población. Entonces, esta posibilidad de generar trabajo, esta posibilidad del RIMI, de que una inversión de $150.000, que pueden ser, por ejemplo, en logísticas, hoy empieza a desarrollarse en Río Negro, tenemos 34 proyectos mineros y necesitamos mucha logística. Entonces, esta posibilidad de darle con el RIMI beneficios fiscales, posibilidad de amortizar cuotas, condonación de deudas y demás, creo que puede en mi provincia generar mucho trabajo. Bien. Y diputado, aprovechando que usted es abogado, por supuesto, ya que nos contó esta cuestión, ayer el presidente dijo concretamente que uno de los poderes que hay que mejorar para que sea más eficaz y sobre todo sea más justo es el Poder Judicial. Pero no enunció de qué manera la justicia debiera ser más ágil, más equitativa. ¿Usted se imagina dentro de qué orden pueden estar dados estos proyectos de ley para que eso en efecto mejore? Sí, lo tenemos que atacar dentro y fuera del sistema. Dentro del sistema hay que copiar el sistema procesal americano. En Estados Unidos hay lo que se llama proceso de iluminación o de conocimiento, que lo llevan las partes. Ahí no es como acá, que vos dejás una demanda en tribunales y ahí empieza la burocracia, un formalismo, correr traslado, puede ser de 10 días hasta un mes, la contestación, el ofrecimiento de prueba. Bueno, eso lleva años. En cambio, en Estados Unidos basta con que un abogado notifique, le manda por correo electrónico la demanda al futuro demandado, es decir, lo notifica a alguien que, mirá, vamos a hacerte una demanda, por favor, designé un abogado y yo me comunico con él. Entonces ahí los abogados, las partes, hacen lo que se llama el proceso de iluminación, es decir, bueno, estas son las pruebas que yo tengo, cuáles son las tuyas. Una vez que armaron todo eso, recién ahí van a tribunales. Con lo cual, el jurado lo único que tiene que hacer es evaluar las pruebas que ya están, que ya ejercieron y que ya ofrecieron las partes. Eso simplifica totalmente. Y otra es que sí lo tiene la ley de la reforma laboral y pasó desapercibido, es que los tribunales superiores se transformen en casación. Es decir, la jurisprudencia del Tribunal Superior es ley para los tribunales inferiores. Acá, cuando dicta la Corte una sentencia, es para ese caso en particular. Hoy la Corte Suprema tiene 400.000 casos. En Estados Unidos, a la Corte Suprema, por ley, llegan 80 casos, que esos se evalúan a ver si hay un interés nacional. Si no, no se puede llegar a la Corte Suprema como se hace ahora. ¿Y eso a quién beneficia? A los deudores, porque la justicia lenta no es justicia, es el viejo axioma. Entonces, eso hay que acabar. Y después, el otro, el que digo que es por afuera, es un proyecto que también presentamos el año pasado, que es de modificar el Código Civil para darle impulso al arbitraje. En todo el mundo, el proceso arbitral es la manera adecuada para resolver un conflicto. En cuanto en 3 meses, 6 meses, instancia única, es muy flexible, es muy amigable e inapelable, sobre todo inapelable. Entonces, si logramos que hoy el sistema arbitral, que está generalizado, por ejemplo, lo que son en las grandes inversiones, y en la ley de bases para el RIGI está previsto es que los conflictos se resuelvan por árbitros, nosotros pensamos que el ciudadano de a pie también tiene que tener la posibilidad. Yo he tenido la oportunidad como legislador estar en Lima, estar en Perú, recorrer tanto Cusco como Lima,
y no ves las carteles que dicen abogado consulta gratis, dice abogado mediador, abogado conciliador, abogado árbitro. Y las partes solucionan sus problemas, sus conflictos con árbitros, que es la justicia a través del juez que uno elige y no el que sale sorteado por un bolillero que nunca se sabe quién lo manejó. Diputado Capozzi, gracias por este contacto con nosotros. Ojalá que sea un buen año legislativo, el que quedó inaugurado. Así lo espero. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Que tengan buen día. En este país, todos los que más o menos han seguido casos me estoy refiriendo a lo judicial, sabemos que hay víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? Y que ahí donde los recursos económicos son abundantes, las posibilidades de avanzar en una investigación judicial e incluso que haya una sentencia es más fácil que cuando las familias están desposeídas, cuando están más desprotegidas, cuando son más vulnerables, no tienen los recursos, no saben. La justicia está muy desorganizada también, ¿no? Las personas en general, cuando son personas muy vulnerables y de muy bajos recursos, en general no tienen acceso fácil a la justicia. Digo esto no por contradecir al diputado, que además ya no está en línea con nosotros, sino porque me parece que lamentablemente, como bien explicaba, ¿no? Hay cuestiones que tienen que mejorar dentro del sistema judicial y cosas que tienen que mejorar por afuera, pero básicamente todos debieran tener acceso a la justicia y un patrocinio que realmente mueva las causas y las investigaciones. Hay veces que hay familias que, no sé, van ellas mismas a pedir justicia y no lo consiguen porque no tienen un abogado que verdaderamente se esté ocupando de ellos, porque sabe ese abogado que no hay recursos económicos. Es verdaderamente difícil que sea estrictamente bien repartida la justicia en un país tan desigual, por lo menos como están las cosas hasta ahora. Bueno, Tony, gracias. Hasta gracias la a vos, próxima. Meli. Seguimos atentos, obviamente, a todo lo que sucede aquí en el Congreso. Caro, te estoy viendo estos días. Gracias. Gracias, Meli. Y ustedes que tengan linda semana, ya saben, todo lo que pasa en el Congreso se lo enteran por esta pantalla, por DTV. Se quedan porque ya llega el resto del equipo para seguir analizando lo que dejó ayer el presidente de la Nación con su discurso inaugural de las sesiones número 144. Chau, que pasen linda tarde.